Hola, soy Titi Y yo, Matías. y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo... Espacio Podcast. Ahora sí. Qué felicidad. ¿Cómo estás, Titi? Bienvenida Estoy bien, a gracias. tu podcast. Qué bueno tenerte aquí. Bienvenidos todos ustedes a su podcast, Escuela Sabática para Jóvenes, Espacio Podcast. Una semana más con Bienvenidos. ustedes compartiendo, por fin, pudiendo grabar. Estoy ronco, pero no importa, no me interesa. Hay que dejarlo todo en la cancha, hay que dejarlo todo aquí en el podcast. Qué felicidad poder compartir. Bueno, hemos llegado nuevamente. Promoción, propaganda. Recordarles que tenemos todos nuestros podcasts en las plataformas de Instagram y en YouTube. De momento no, aún he mandado correo, me he comunicado con la gente de España, de Spotify, y todavía no pasa nada, así que vamos a ir a hacer una protesta afuera de Spotify Chile, a ver si nos resuelven el conflicto. Gracias por escucharnos, recuerden compartir este material, darle me gusta, comentar, y hoy día ya lo había dicho, pero no pudimos grabarlo, pero quiero hacer un ejercicio de positividad. Dejen sus lindos comentarios acerca de la Titi. Pongan ahí, Titi tiene una linda voz, Titi eres muy tierna, Titi lo hace súper bien. Quiero hacer un hype de la Titi, así que por favor escríbanle ahí en el video en donde lo escuchen. Y vamos a pedirle a la Titi ahora, aprovechando lo tierna y lo linda que es, que pueda leernos los saludos que nos han dejado en los videos. A ver, Titi. Tenemos un maravilloso saludo en YouTube de Susi. Hola, Susi. Le echábamos de menos sus comentarios, ¿cierto? Susi dice: hola chicos, gracias por mantener el podcast. Un abrazo enorme y que Dios les bendiga. Esperamos que Mati se recupere pronto. A pesar de que es tan lejos, lo escucho aún más lejos, jaja. Un feliz sábado. Mira, Mati, están preocupados por ti. Muchas gracias. La verdad es que había tenido COVID, por eso estaba en cuarentenado en una jaula. Pero ya me liberaron. Estamos agradecidos del Señor Sí. de que estás bien, ¿cierto? Sí, estoy bien, gracias al Señor. Todo pasó. Eso. Bien, agradecemos los saludos, Susi, por siempre comentar. Que el Señor les bendiga en su ministerio de joven donde estén. Y vamos ya a comenzar. Así que le vamos a pedir a la Titi que pueda hacer nuestra oración inicial para poder leer la Biblia y comentar y pasarlo bien. Perfecto, oremos. Padre amado, Dios que está en la altura de los cielos, santo sea su nombre, Señor. Quiero agradecerle por esta lección, quiero agradecerle porque, Señor, usted nos permite y nos regaló, Señor, su palabra. Gracias porque podemos estudiarla, le pido por favor que nos acompañe y todo lo que hablemos sea su voluntad. Se lo agradezco todo y se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Ahora viene inicia. Ya estamos en la lección número 11, ya queda muy poquito, y el título de esta lección dice: Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué maravillosa esta lección. Hebreos describe la historia de la redención como una carrera en la que las personas de fe del pasado perseveraron a pesar de los sufrimientos, pero aún no han recibido su recompensa. Y eso se debe a que la historia no finaliza con ellos, también nos incluye a nosotros. Somos el acto final. La historia culmina cuando nosotros entramos en la carrera y corremos la última parte, y con Jesús sentado en la línea de meta a la diestra de Dios. Él es la inspiración y el mejor ejemplo de cómo se debe correr la carrera. Él es el testigo supremo de que la recompensa es verdadera y de que Él es el precursor que abre el camino para nosotros. Hebreos 11 explica que tener fe es confiar en las promesas de Dios, aun cuando no podamos ver su cumplimiento. En esta lección exploraremos qué es la fe y cómo se obtiene, a través de los ejemplos del pasado, pero de manera especial y principal a través del ejemplo de Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que te dejo, Mati, con tus datos de alto impacto. Por supuesto, de alto impacto esta semana. Quiero contar un poquito de lo que son los panteones.
Antes existía una costumbre griega, bueno, que también lo hicieron en Roma, de construir un edificio en altar a los dioses más importantes de sus cultos o religiones. Esos son los panteones, ¿ya? Están los panteones griegos, los panteones romanos, pero también existen más antiguos, ¿ya? Como los sumerios, los babilónicos, están en donde está Gilgamesh, en donde están los dioses babilónicos correspondientes. Y hoy día existen cosas muy similares, que no son dioses, pero sí son estrellas o gente de la que se idolatra. Por ejemplo, el Hall of Fame, que hoy día Hebreos 11 es conocido como el Hall of Fame de la fe, o el Hall of Faith. Si no existía ese nombre, lo voy a patentar, ¿eh? El Hall of Faith. Y los el Hall of Fame es donde se ponen estrellitas en Hollywood, en el suelo donde está la gente. Quizá un dato curioso, o algún dato curioso del Hall of Fame es que tiene no solamente gente del cine, sino que son como 5 categorías diferentes. Y hay gente que está ahí no necesariamente que es actor o actriz, como Magic Johnson, incluso hay un presidente. Y la gente quizás más conocida que está ahí son los Barrymore. Bueno, hay hartos datos curiosos sobre esta estrella, son alrededor de 2500, o sea, son mucha gente que está en ese Hall of Fame. Pero hoy día, como vamos a hablar del Hall of Faith, que es mucho más importante e interesante en realidad que el Hall of Fame, es que quiero contar una historia. Bueno, los que quizás escucharon el inverse la van a repetir, pero es una historia muy bonita que creo que vale la pena. Lo que caracteriza a estas personas que están aquí en el Hall of Faith o en el Salón de la Fama de la Fe es que ellos tuvieron fe, ¿no? Por algo están ahí, no porque son ni dioses ni ídolos, sino porque fueron personas que tuvieron un acto de fe o vivieron por fe como se debía quizás, ¿ya? Entonces quiero contar una historia acerca de la fe. Ellen White, antes de ser profeta, cuando tenía alrededor de unos 17 años, estaba pasándola muy mal. Esto se encuentra en notas biográficas para el que le cree. Ella estaba pasando, digamos, una depresión, porque nunca se le diagnosticó, lo digo porque supongo que puede haber sido eso. Y ella la estaba pasando tan mal por causa de su enfermedad, ya que cuando era pequeñita la piedraron la cara y le deformaron su cara. Se la tuvieron que reconstruir con fierros y quedó deforme a pesar de la reconstrucción. Por eso cuando quizá algunos de ustedes la ven en fotitos, tiene como algo, una especie de cicatriz bajo la nariz como un labio leporino. Es un accidente que hubo cuando era muy pequeñita después de la escuela. Y lo que más quizás la dejó muy triste es que su papá estaba trabajando cuando pasó esto y cuando el papá vuelve no la reconoce. Entonces eso la trauma y la hace pasar muy mal, ¿no? Incluso cuando vuelve al colegio tenían que sacarla porque respiraba mal. Entonces, cuando la estaba pasando muy mal, en ese periodo llega un predicador a donde ella vivía. No recuerdo si era Elmshaven, parece que Elmshaven donde ella vive sus últimos años de vida. Y Guillermo Miller era el predicador, predica sobre la segunda venida de Jesucristo. Y ella queda tan tocada con este mensaje que tiene un sueño un día. Y en ese sueño ve a los hermanos de iglesia, a todos los cristianos, yendo a la iglesia y ve que la gente se va en una especie de segunda venida. Ella incluso ve un altar con un cordero sacrificado. Ve cosas muy interesantes en su sueño, antes de ser profeta. A todo esto, Ellen White no es solo profeta, claro, es profeta adventista, pero es profeta certificada. Incluso hay un libro de Oxford que habla de ella por Oxford, la universidad, que se llama Profeta Americana. Y ella en este sueño ve que se van todos excepto ella, se queda ella. Entonces queda demasiado triste. Y ella tenía un maestro de vida, un maestro que le enseñaba acerca de la fe, con quien ella se podía confesar, y ese era su hermano. Entonces dice que una noche de pena, después de estas conferencias, habla con su hermano y le cuenta, ¿no?, todo lo que le pasaba, llorando, y ella dice, solo me escuchó. Y cuando termina de hablar, ella dice que lo mira y lo único que ve es que salían lágrimas por sus ojos. Entonces el hermano le responde, ¿no? Le dice, quizás yo no tengo una respuesta que pueda solucionar o que te pueda ayudar, pero sí sé que hay algo que puedes hacer. Es orar y contarle todo esto a Dios. Porque si le cuentas a Él obviamente te va a ayudar. Entonces ella cuenta que se pone a orar esa noche, ¿no?, y se duerme nuevamente y tiene otro sueño. Y este era el sueño que quería contar. Todo esto fue un preámbulo.
Y es que ella sueña que está en su cuarto, despierta en su cuarto, y entra un ángel a su cuarto. Y este ángel le invita, le dice, ven, sígueme. Y ella deja todo y sígueme. Y ella deja todo, sale, y hay una escalera sumamente empinada, o sea, digamos, como un muro, ¿no? O sea, no como un muro, pero muy similar. Entonces el ángel le dice, sígueme y solo mira a mí. Entonces ella empieza a subir con el ángel. Dice que era extensa. Y cuando llega arriba, el ángel le abre la puerta a un lugar. Y al entrar, ve a alguien. Y ella dice así, me encanta esa frase. Dice, no tenían que decirme, yo ya sabía quién era. Y era Jesús. Entonces se pone a dialogar con él. Se pone a dialogar, cuentan cosas, ¿cierto? Y ella dice que se entretiene mucho. Pero ella evitaba su mirada. Y cuando por accidente, entre comillas, digamos, se cruza la mirada de ella con la de Jesús, ella no pudo resistir y se puso a llorar. Y le abrió su corazón y le confesó todo lo que había en su corazón. Y en ese momento Jesucristo le pudo ayudar, ¿no? Y bueno, dice que el relato cuenta que están conversando un buen rato y Jesús le dice, ya es momento, tienes que volver. Y cuando sale, Jesús hace algo específico. Y él le pasa un cordel verdecito y le dice, mira, esto ponlo cerca de tu corazón y desenróllalo cuando sea necesario. Desenróllalo de vez en cuando, dice, porque si no se hace una madeja. Y mira lo que ella dice, entendí que esta era la fe. Entonces, no hemos terminado todavía, ¿no? Pero la lección de esta visión es muy bonita y quiero dejarlos con esta reflexión. Ahora viene, escribe. Ahora vamos a comentar el maravilloso texto de esta semana. Es Hebreos 11 y el 12 hasta el versículo 7. Pero voy a leer los primeros versículos del 11 y los primeros versículos del 12. Hebreos 11, del 1 al 3 dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el capítulo 12, del 1 al 3 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos a comentar este texto. Mati, me gustaría que tú empezaras. Sí, bueno, como es el Hall of Fame o el Salón de la Fama de la Fe, uno de los personajes más connotados de este salón es Abraham. Como que hay una peculiaridad en Abraham porque es el padre de la fe, incluso, pero yo ya lo comenté en otros podcasts, llamarse hebreo, Abraham es el primer hebreo, llamarse hebreo viene con el prejuicio como el título de que es una persona por fe, porque hebreo significa el que cruza, el que se va al frente. Y eso es lo que hizo Abraham, se fue, ¿no? Por eso se llama el hebreo, el que cruzó a otro lugar y lo hizo por fe, o sea, sin nada, sin conocer, lo hizo solo porque Dios se lo pidió. Entonces, cada una de las características de todos los demás es eso, o sea, creer en lo que Dios le dijo y actuar. Pero quiero comentar quizás, así un poco más teológico, ¿no? Que hay un autor muy conocido que se llama Søren Kierkegaard, que es un filósofo conocido por el padre del existencialismo, que en su libro Temor y Temblor solo se dedica a este acto, a analizar este acto. Y él me gusta mucho lo que hace en la reflexión del acto de fe de Abraham, que ¿cuándo fue su acto de fe? Porque el folleto decía que Abraham creyó en la resurrección, así como María, ¿no? Que le dijo a Jesús, yo sé que en el día postrero van a resucitar, hablando de Lázaro. Pero Abraham no conocía a alguien que había resucitado, o sea, no conocía la resurrección. Nunca antes lo había pasado. Pero me gusta lo que hace Søren, que dice que el acto de fe de Abraham fue, si no me equivoco, en Génesis 22, versículo 5, cuando dice, nosotros vamos y volvemos. Él iba con su hijo, y él dice en plural, dice, vamos, pero vamos a volver. Sabiendo de que tenía que matar a su hijo, o sea, él estaba por cierto que iba a volver con su hijo. O sea, sabía que de él venía la descendencia, algo iba a pasar, pero que iba a volver, iba a volver. Entonces, eso quiero dejarte comentario, ¿no? Que el acto de fe es confiar en lo que el Señor te dice,
Ahora nosotros quizás no tenemos estas apariciones de Dios, yo creo que hay gente que lo tiene, ¿eh? Pero quizás nosotros en su mayoría no tenemos una aparición de Dios que nos dice, mira, va a ganar $1.000.000 este otro mes para ayudar a gente pobre. No sé. Pero sí tenemos en su palabra las promesas, ¿no? El mismo Hebreos cuando termina dice, recuerden que Dios dice, no te abandonaré, jamás te desampararé. Y Jesucristo dijo, por ejemplo, voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. O sea, no hay que creer en el abandono, en la soledad. Jesucristo está con nosotros. Entonces, todas estas promesas podemos tomarlas ahora por nosotros. Y así como ellos creyeron, así como Daniel, ¿no? En Daniel nunca se le dijo, te vamos a cerrar la boca a los leones. A los amigos de Daniel nunca se les dijo, no se van a quemar en el fuego. Ellos tienen un acto de fe maravilloso, me encanta el acto de fe. Ellos dicen, mira, el Señor nos puede librar de esto. O sea, ellos creían que Dios los podía librar. Dice, pero si no nos libra, me da lo mismo. No voy a adorar tus dioses. Entonces, la confianza y la aplicación de la palabra de Dios, la fe. Y bueno, y para terminar quizá o organizar, Pablo se explaya en la fe en todos sus escritos. Porque la fe es el tema, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, están los actos de fe. Pero él en la gran parte del libro se redacta o explica lo que es creer por fe. Porque si tú entiendes que Jesús es Dios, se hizo hombre, se sacrificó por ti, eso es creer por fe. O sea, el gran don de la vida eterna se adquiere solo por creer por fe. Y eso da actos de fe. Y la fe es un estilo de vida. Entonces, ese desarrollo que hace Pablo es muy bonito y esta es la parte de los testimonios, ¿no? Para que la gente entienda que se puede aplicar en nuestra vida. Yo voy a recalcar más que nada el versículo que explica qué es la fe, que la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Significa que hay algo, algún suceso que nosotros no vimos, pero estamos creyendo gracias a que lo leímos, a que nos dieron testimonio, ¿cierto? ¿Pero qué creemos? El versículo 3 dice, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primero, nosotros creemos que Dios es nuestro creador, ¿cierto? El creador de nuestro universo, lo vemos como nuestro Dios creador. Y segundo, en el versículo 13 dice, conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Significa que nos dieron esta promesa y por la fe nosotros estamos creyendo de que en algún momento el Señor va a venir en su gloria y majestad en los cielos, ¿cierto? A darnos esta promesa que tanto esperamos. Y que somos peregrinos y somos extranjeros en esta tierra, que este mundo no es nuestro hogar, que tenemos que esperar algo mejor. Me gusta mucho. Bueno, y también todos los ejemplos que da esta pasarela que dice tú, Mati, de la fe, que es maravillosa, que está Abraham, está Moisés, ¿cierto? Me gusta mucho también, bueno, toda la lista, pero me gusta que haya una mujer que sea Rahab, porque siento que se habla, de repente, antiguamente se hablaba muy poco de las mujeres, y que se hable de una mujer que era de otro lugar, que era no era del pueblo de Dios, más encima era prostituta. Entonces siento como que el Señor de cualquier lado te puede sacar. Con ese ejemplo, con el ejemplo de Rahab, siento que el Señor, no importa dónde estés, Él te puede perdonar y puede renovar el pacto contigo y puedes creer de verdad en Él, como lo hizo Rahab, que me gustaba mucho ese ejemplo. Eso. Ahora viene Asimila. En Asimila quiero hablar un poco de las personas que aparecen en esta pasarela, ¿ya? Primero, el más notable es Abraham, ¿cierto? Que Abraham se puede dar cuenta que tuvo 2 actos de fe, por lo menos según estos versículos, que son así como los más trascendentales, que es el versículo 8 y el versículo 11, ¿cierto? Que en el versículo 8 dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció primero para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba.
que a Abraham no le importó no conocer el lugar, no conocer el terreno. Nosotros normalmente cuando vamos a comprar una casa, ¿cierto? ¿Qué hacemos primero? La buscamos, vemos el lugar, ¿cierto? Y nos atenemos a lo que vemos, po. Pero a Abraham no le importó nada, no le importó que iba a dejar todas las comodidades que tenía. Él fue y fue solamente fe en el Señor, que todo lo que venía por delante iba a ser bueno. Y el segundo acto de fe es el 11, dice: por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril primero, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que él lo había prometido, era fiel. Este fue el segundo acto de fe, ¿cierto? Que fue cuando tuvo que entregar a su propio hijo. Y qué maravilloso que él haya confiado de tal manera que, imagínense, nosotros sabemos el final de la historia. Yo eso me imaginaba. Nosotros sabemos que Isaac después sigue con vida, sabemos que ellos vuelven bien a su hogar, pero en su momento era como si hubiera leído por primera vez el libro. Abraham estaba viviéndolo. Abraham no sabía cuál iba a ser el final de la historia, pero él, a pesar de eso, estaba haciendo todo lo que el Señor le pedía, ¿cierto? Él confió ciegamente y estaba entregando a su hijo. Todo por el Señor. Qué Estaba haciendo maravilloso. historia. Exacto, qué maravilloso. ¿Qué otro personaje te gusta, Mati, de aquí? O sea, no está, pero uno de mis personajes de fe favorito del Antiguo Testamento es Daniel, completamente. Porque Daniel es una suma de José, junto a Mardoqueo, junto a los amigos de Daniel, junto a Samuel, junto a Elías. Es como una mezcla de todo, tiene un poco de todos ellos. Y una persona que estaba, digamos, entre comillas, solita en otro país sin su familia. O sea, como que tiene un plus de Daniel y después toma esa actitud que tienen los amigos, ¿no? Así como en Daniel capítulo 5 cuando Belsasar le dice: oye, si tú me dices lo que es esta escritura en la pared, yo te doy el tercer lugar del reino. Y él le dice: ¿sabes qué? Quédate con tu joya y con tu lugar, yo te voy a decir lo que el Señor mandó nomás. Así como que ya no me importa, son mi autoridad, pero tan mal que así como que prefiero hacer lo que el Señor me dice y punto. Ese me gusta Exacto. mucho, Daniel. Qué maravilloso. Voy a recalcar dos más. El otro que me gusta mucho es Moisés, que está en el versículo 27. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Qué importante es que nosotros todo lo que hagamos sea mirando a Cristo y mirando el final de esta historia que ya nos contaron. Ni siquiera tenemos que tener tanta fe como lo hicieron ellos, porque ellos no conocían el final. Nosotros sí conocemos el final. Y el final va a ser maravilloso, vamos a estar con Cristo. Entonces tenemos que ver este galardón como lo hizo Moisés, ¿cierto? Y a la última persona, bueno, que ya la nombré, es la prostituta, ¿cierto? Rahab. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Ella tiene la misma fe que la gente anterior a la que habían nombrado, aun siendo que tuvo una fe rápida e instantánea. Y solo fue por oír lo que Dios hizo por el pueblo. Imagínense, ella no nació en una cuna adventista como muchos lo hemos hecho, o tuvo algunas facilidades de que les contaran desde el principio, no. Ella lo único que hizo fue escuchar que Dios estaba con ese pueblo y que lo había ayudado y lo había sacado de Egipto. Y solo eso ella lo creyó. Y así fue como ella y su familia se salvó, ¿cierto? Qué maravilloso. Ahora viene aplica. El camino a Cristo dice así: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo, y sea toda mi obra hecha en ti.
Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para realizarlos o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Así, día tras día debes poner tu vida en las manos de Dios, y así tu vida será moldeada cada vez más a semejanza de la vida de Cristo. Amén, qué linda la lección, ¿eh? Qué enternecedora del corazón. Gracias al Señor por darnos la fe y qué lindo es vivir por fe. A mí me gusta ser una persona que intenta ejercer la fe de vez en cuando porque, como decía, José Vicente Rojas, que la fe es como un músculo, ¿no? Que si no lo ejercita, ¿qué pasa con los músculos que uno no ejercita? Se caen, se pierden. Aunque hay memoria muscular, se pierden igual. Así que ese es el consejo de hoy, ejerciten la fe, que por algo el Señor quiere que vivamos por fe, ¿no? Porque no hay nada más lindo que vivir por fe. Ya, Titi, estamos terminando, fue cortita. Le agradezco su audiencia, como siempre recuerden hacer un hype up a la Titi y dejar sus comentarios, recuerden también compartir en sus redes sociales, darle me gusta a estos videos, asistirlos, compartirlo en WhatsApp, quizás con su espacio joven. Recuerden estudiar su lección de escuela sabática cada día, todas las semanas, y obviamente consagrarse a Dios cada día. Gracias, Titi, por tu participar como siempre. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos. ¿Cómo se llama la lección de esta próxima semana, Titi? La lección número 12 lleva por título Recibir un reino inconmovible. Muy bien. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. ¡Chao!